La doctrina de la segunda venida de Cristo. Según el libro El conflicto de los siglos, la doctrina de la segunda venida de Cristo es una de las verdades más solemnes y gloriosas que revela la Biblia, siendo la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Para el pueblo peregrino de Dios, ha sido una valiosa esperanza y fuente de alegría a través de las edades. Aquí se detallan los subtemas clave relacionados con esta doctrina. Una esperanza permanente y gloriosa. Desde la caída de la primera pareja, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que aniquilaría el poder de Satanás y los llevaría de nuevo al paraíso perdido. Santos de tiempos antiguos como Enoc y Job contemplaron desde lejos el glorioso advenimiento del Mesías como la consumación de sus esperanzas. La promesa de Jesús en el Monte de los Olivos de que regresaría llenó los corazones de sus discípulos de una alegría y esperanza que las penas y pruebas no podían apagar. Esta es la esperanza bienaventurada del aparecimiento en gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La reflexión sobre la venida del Señor era dulce en extremo y llenaba de alegría a figuras como Richard Baxter, siendo un rasgo característico de los santos el desear con ansia este advenimiento y vivir con tal esperanza bendita. Este día significa la consumación de la obra de redención. Fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, la Iglesia del Desierto, y de los reformadores. Estado espiritual previo al advenimiento. Se predijo un estado de apostasía y mundanalidad antes de la segunda venida de Cristo, similar a los días de Noé, donde la gente estaría absorta en negocios y placeres, olvidando a Dios y la vida futura. Cristo advirtió que los corazones se entorpecerían con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de esta vida, instando a velar en todo tiempo y orar. La condición de la Iglesia se describe como, tienes nombre que vives y estás muerto, Apocalipsis 3:1 con una solemne advertencia para aquellos que no velen, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Históricamente, el amor a Cristo y la fe en su venida se enfriaron a medida que el orgullo y el formalismo reemplazaron la humildad y la piedad en la Iglesia. La doctrina del segundo advenimiento fue descuidada y los pasajes bíblicos que la refieren fueron ignorados. La proclamación del mensaje adventista. Fue necesario despertar a los hombres para que se prepararan para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. La hora del juicio fue anunciada. Quienes llegaron a comprender y proclamar esta verdad no fueron los teólogos eruditos, sino hombres más humildes. Jesús dijo, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los líderes religiosos del pueblo en el siglo XIX, ya que estos no habían mantenido su unión con Dios y habían rechazado la luz divina. Guillermo Miller fue un instrumento clave en esta proclamación. A través de un estudio profundo de la Biblia, llegó a la solemne convicción de que Cristo aparecería para redimir a su pueblo unos 25 años después de 1818, alrededor de 1843. Encontró la Biblia como un libro nuevo, lleno de luz y armonía, que le disipó dudas y contradicciones. Miller se convenció de que la creencia popular de un milenio espiritual antes de la venida de Cristo no se basaba en la palabra de Dios, ya que las Escrituras enseñan que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el fin del mundo. La venida de Cristo será verdadera y personal, con mandato soberano, con la voz del arcángel y con trompeta de Dios, y con poder y grande gloria. La profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario, fue el fundamento de la fe adventista. Aplicando el principio profético de un día por un año, Miller entendió que los 2300 días, años literales, se extendían más allá de la era judía. El punto de partida de los 2300 días se fijó con el decreto de Artajerjes para reedificar Jerusalén en el otoño de 457 a.C. Esto llevó a la conclusión de que los 2300 días terminarían en el otoño de 1844. La proclamación del mensaje adventista se extendió por varias naciones. El Dr. Joseph Wolf, el misionero universal, comenzó a predicar la próxima venida del Señor en 1821, hallando esta creencia incluso en lugares remotos como Yemen y Tartaria. En Inglaterra, a partir de 1826, el mensaje se difundió ampliamente con unos 700 ministros anglicanos predicando este Evangelio del Reino. También Lacunza en Sudamérica y Bengel en Alemania llegaron a conclusiones similares sobre la proximidad del advenimiento.
En Ginebra, Gaussen predicó el mensaje del segundo advenimiento, el gran desengaño de 1844 y la clarificación del santuario. La creencia general era que la purificación del santuario en Daniel 8:14 se refería a la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Por lo tanto, se esperaba que Cristo regresara a la tierra en 1844. Cuando el evento esperado no ocurrió en 1844, hubo un gran desengaño. Sin embargo, la fidelidad de Dios en el movimiento adventista no permitiría que terminara en oscuridad y oprobio. Al reexaminar las Escrituras, los creyentes fieles descubrieron que el error no estaba en el cálculo de los períodos proféticos, sino en el evento que debía ocurrir. No había evidencia bíblica de que la tierra fuera el santuario. La Biblia revela la existencia de un santuario verdadero en el cielo, del cual el tabernáculo terrenal era una figura o imagen. Pablo en Hebreos y Juan en Apocalipsis atestiguan su existencia. Se comprendió que la purificación del santuario de Daniel 8:14 se refería a la purificación del santuario celestial. En el sistema típico, la purificación del santuario era el último servicio anual del sumo sacerdote, el acto final de expiación. Esto prefiguraba la obra final del ministerio de Cristo en el cielo. Así, al final de los 2300 días en 1844, Cristo no vino a la tierra, sino que entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Esto está relacionado con el juicio investigador. Las profecías de Daniel 7:13, venida del Hijo del Hombre al anciano de días, y Malaquías 3:1, venida del Señor a su templo, son descripciones de este mismo evento, el inicio del juicio investigador en el cielo. Esta nueva luz reveló que, aunque una puerta de acceso a Dios se había cerrado, el ministerio en el primer compartimento, otra se había abierto, y el perdón de los pecados seguía siendo ofrecido a través de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Quienes siguieron a Jesús por fe en su ministerio celestial fueron representados como entrando a las bodas. Mateo 25. El propósito del mensaje del juicio y la preparación. La proclamación de la venida de Cristo tenía como fin estimular a los hombres a prepararse para el juicio. Este mensaje llevó a muchos a arrepentirse y humillarse ante Dios, haciendo que las cosas eternas asumieron para ellos extraordinaria realidad. Aunque hubo oposición y burla por parte de muchos que no querían que Cristo viniera a juzgar, los miembros más humildes y piadosos de las iglesias fueron generalmente los primeros en aceptar el mensaje. El mensaje adventista, aunque condujo a un desengaño temporal en cuanto al lugar del evento, fue divinamente guiado y preparó a los creyentes para una comprensión más profunda de la obra final de la Iglesia y el recibimiento del solemne mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. El derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la Iglesia antes del segundo advenimiento que en los días apostólicos, para preparar a un pueblo sin mácula y sin reprensión. En resumen, la doctrina de la segunda venida de Cristo es una verdad central, acompañada de señales proféticas claras que demandan una preparación espiritual por parte de la humanidad. Aunque la interpretación inicial sobre la ubicación del evento en 1844 llevó a un desengaño, Dios utilizó esta experiencia para revelar una verdad más profunda sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial, dando inicio al juicio investigador y sentando las bases para el mensaje final que preparará a un pueblo para el retorno personal de Jesús.